¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Canal Tributario MX con otro tópico en materia fiscal. Ahora avisos al RFC, reforma 2022 para analizar desde la perspectiva fiscal y jurídica pues las obligaciones que tienen que ver con la presentación de avisos y sus efectos, sobre todo a través de los cambios y de los requisitos de carácter administrativo. No se vayan, acompáñenos, va a ser de mucho interés este tema. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Canal Tributario MX, síganos a través de las plataformas, redes sociales, para efecto de sumar más hacia la cultura fiscal, hacia el conocimiento de temas y de efectos que tiene la legislación tributaria en México para el análisis, la defensa, las obligaciones y, bueno, en general, acceder a la cultura, sobre todo tributaria, que es una obligación constitucional y que de alguna manera también implica a todos los ciudadanos. Bueno, pues vamos a dar inicio ahora con el tema, sobre todo que ha llamado mucho la atención, los avisos al RFC, que de alguna manera tiene una evolución y una dinámica todo el régimen fiscal relativo al registro de contribuyentes, ya que vamos a decirle, de hace 30, 20 años, los avisos que un contribuyente presentaba ante la autoridad fiscal con claves de obligación, donde presentaba evidentemente las diferentes claves, como recuerdo yo de sociedades mercantiles, la clave 106, cuando se trataba de temas como de las empresas que presentaban claves de sociedades mercantiles, por ejemplo, la 107, etcétera, la 151, que eran claves que el propio contribuyente presentaba en su aviso, manifestando de alguna manera el principio de la buena fe que se tiene en materia tributaria y del derecho que tiene también el contribuyente a pues vamos a ir a una autodeterminación, también reconocemos una autorregulación de las obligaciones. Ha tenido cambios sustanciales a partir de reformas que vamos a comentar y que tienen que ver ahora con este ejercicio 2022, porque se adiciona, por ejemplo, la regulación en el Código Fiscal de la Federación, artículo 27, ya tenemos la nueva estructura que tiene la norma, en este caso la norma tributaria del artículo 27, en los apartados, tanto A, B, C, D, que tiene propiamente esta norma en relación a cada uno de esos apartados y las fracciones que implica también el cumplimiento evidentemente tan importante que es pues el que se administre al contribuyente una serie de obligaciones de carácter fiscal que todos de alguna manera, desde que ahora sabemos que desde que se tiene 18 años de edad, ahora con esta reforma, pues las personas físicas mayores de edad deberán de presentar su inscripción al RFC, no obstante que sabemos que no tengan ingresos. Es decir, ya se está estableciendo que a la mayoría de edad, pues va a tener el ciudadano, en todo caso, esa obligación de presentar su inscripción, sabiendo que lo principal que va a tener ahora un ciudadano como herramienta es darse de alta al registro para efectos fiscales, para que cumpla con todas las obligaciones que en un momento dado sería precisamente tener una nueva cultura de cumplimiento, una cultura de presentación de sus declaraciones, dependiendo del tipo de régimen fiscal. Evidentemente, si es una persona física con actividad empresarial o profesional, si es un régimen de ahora nuevo RECICO, régimen simplificado de confianza de persona física, o si tiene ingresos por arrendamiento, si tiene por enajenación de bienes, si tiene por adquisición de bienes, por intereses, por dividendos, habría que implicar pues la presentación de un aviso en el cual pues la autoridad va a establecer todas sus obligaciones
va a poder inclusive requerir, caso de que falte el cumplimiento de alguna de ellas, pues la obligación relativa que tiene precisamente en este sistema. Entonces, de ahí, pues prácticamente tenemos como los puntos más relevantes para 2022, que decíamos un tema sobre todo, yo diría en principio, sobre todo, la autoridad requiere de información. Entonces, esa información, por ejemplo, si revisamos las reformas al artículo, sobre todo 27, apartado B, fracción sexta, en donde se agregan al apartado B la obligación de socios accionistas, asociados o más personas que formen parte de la estructura orgánica de una persona moral, pues que se inscriban e inclusive pues se inscriban con el porcentaje de participación en el capital social, quien ejerce el control efectivo y sobre todo información del objeto social, etcétera, esté debidamente identificado. Esto tiene que ver en relación sobre todo a tener un mejor control sobre las personas morales y que éstas precisamente no se utilicen como un medio para efecto de diluir responsabilidad fiscal, la de incumplimientos y dejar estructuras legales de alguna manera para efecto de no responsabilizar detrás de ellas quienes operaron y quienes llevan esa información. Entonces yo creo que es un punto también importante esta adición precisamente en 2022 de los aspectos de los porcentajes de participación en el capital social, porque esa es información que después va a la autoridad inclusive a tener con otros aspectos como lo del beneficiario controlador para efectos fiscales y algunas otras temas muy importantes que tienen que ver con identificar precisamente estos puntos relevantes del porcentaje de participación, sobre todo del control, la influencia o el poder de mando. Es muy importante sobre todo en las estructuras y sobre todo vamos a verlo en el 27 apartado B también, fracción sexta, si se trata de empresas de carácter público, el nombre de la persona que tenga el control, influencia, ese poder de mando, en la misma, los nombres de los representantes comunes, su RFC, el porcentaje que representen respecto al total de acciones que tengan precisamente, y pues también vamos a tener que el Servicio de Administración Tributaria, a través de propiamente la normativa tributaria, pues establecen las cláusulas que de alguna manera habilitan o dan una facultad, podemos decir una cláusula habilitante de facultades y atribuciones al Servicio de Administración Tributaria para que tenga, sobre todo mediante reglas de carácter general, pueda emitir esas reglas de control, influencia significativa, poder de mando, etcétera, que se debe identificar detrás de estos temas. Me parece un punto importante la transparencia y sobre todo el control que también la autoridad debe tener del sujeto pasivo, en este caso de los contribuyentes que deben de cumplir con sus obligaciones y con la presentación precisamente de avisos al Registro Federal de Contribuyentes, que es con lo que la autoridad cuenta, además de otras herramientas que ahora actualmente, como sea la herramienta electrónica como el comprobante fiscal digital por internet, ahora que ya tenemos con reglas pues propiamente que para el próximo año estemos operando al 100% con la versión 4.0 de este comprobante fiscal digital por internet, que implica precisamente el identificar pues algunos nodos importantes que deben de estar en ese comprobante, el de información que ya está precargada en los propios sistemas del SAT para la presentación de declaraciones y del cumplimiento en general de todo obligaciones como avisos, declaraciones, etcétera. Todo el cumplimiento evidentemente de los puntos más importantes del RFC. Pues también otro de los puntos muy, muy importantes para 2022, se elimina el artículo 27, apartado B, fracción 8, segundo párrafo, para la inscripción de contribuyentes o socios
accionistas cuando el fedatario se encargaba de dar estos avisos, ¿no? Sabíamos que el sistema precisamente pues tendría que presentar precisamente a través de esos sistemas que era muy importante para la simplificación, digamos, de los temas de constitución de sociedades y demás, pues que los notarios a través de estos avisos remotos pudieran presentar inscripción de contribuyentes o en su caso socioaccionistas cuando el fedatario se encarga de dar precisamente los avisos. Entonces aquí teníamos esa parte pues importante de agilidad, pero se elimina para 2022. En el tema pues ahora se tiene que cumplir con corroborar precisamente el tema de la presentación de avisos, cambiando precisamente pues la normativa en cuanto al cumplimiento del fedatario público, que elimina precisamente el artículo 27 en este apartado B, la fracción 8, que es muy importante también para efectos de la presentación de los avisos ante el RFC. Bueno, un punto también importante, más atribuciones en el apartado C del artículo 27, el tema de la georreferencia o el sistema de localización que se tiene agregado como herramienta tecnológica para sobre todo el diseño del marco geográfico fiscal, que podrá usarse para cualquier actualización del RFC. Evidentemente ahora es un punto muy importante el que la administración tributaria sobre todo tenga información de la ubicación, de la existencia de los diferentes, vamos a decir, contribuyentes que estén ubicados en ese marco de referencia, porque pues tenía un gran problema la administración tributaria con los contribuyentes no localizados. Los no localizados que desaparecen, los que ya no se tiene un domicilio fiscal, etcétera, y era uno de los grandes problemas también que la administración tributaria tenía que hacer frente a lo que ahora, pues precisamente a través de la verificación, a través de este marco de georreferencia y de una herramienta que le permite a la autoridad precisamente cumplir con el cometido de localizar y de inclusive verificar, hacer cruces de información, de identificar a los contribuyentes que de alguna manera tienen este efecto importante a través de varios de los marcos que ahora ya conocemos y que vienen propiamente en este y en otras disposiciones reglamentarias y de miscelánea fiscal, que tiene que ver con desde la presentación precisamente de sus avisos al RFC, presentación de declaraciones, pero ahora pues sobre todo con estas opiniones de cumplimiento, sobre todo ya sean negativas o positivas, que tiene la autoridad para administrar y para efecto de tener pues un comportamiento de carácter fiscal, y también con las obligaciones que vienen a través de las constancias, esas que llamamos constancias de situación fiscal, en donde ya podemos identificar al tipo de contribuyente, ya sea persona física, persona moral, y saber cuál es pues el estatus que tiene fiscal dentro de la propia herramienta de electrónica a través de la página oficial, donde podemos bajar esta documentación, vamos a decir, sistema integral que ya se tiene con mayores atribuciones en el caso del apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el cual pues es un correcto marco, vamos a decir, de referencia legal para efecto del cumplimiento de las obligaciones. Entonces cambia la evolución, la dinámica del propio registro a través del tiempo, ¿no? Desde la época en que era un aviso en el cual el contribuyente presentaba sus obligaciones y la autoridad podría verificarlas, pero esta verificación era a través de una parte aleatoria de aquellos que en ese marco general podrían tener una verificación de un registro federal de contribuyentes a través de las facultades de verificación que tiene, de investigación que tiene en todo caso la autoridad. Ahora hacer un modelo, digamos, un modelo tributario en donde considero yo que cierra este marco de referencia desde el buzón tributario, la contabilidad electrónica, la revisión también electrónica y el tema del artículo 27 con los avisos al RFC,
y evidentemente cierra este ciclo precisamente pues a través de la administración precisamente tanto del comprobante fiscal digital por internet, que es otro de los temas importantes como herramienta electrónica, ya que a partir de reformas muy importantes a la restricción del certificado sello digital, que es lo que le da vida electrónica precisamente al comprobante fiscal digital por internet, es decir, al comprobante por medio del cual se factura, evidentemente es lo que le va a dar vida fiscal al contribuyente para facturar, para que alguien más tenga una deducción, un acreditamiento, cuando se tiene una relación comercial, cuando se tiene una relación mercantil, civil, etcétera, pues vamos a tener entonces los efectos de tener los comprobantes fiscales, pero cierra ese ciclo, pues evidentemente tributario, en donde la autoridad ahora como herramienta más importante, pues va a contener todos los documentos, información, presentación de avisos, declaraciones, presentación también en todo caso de, diríamos en este punto, pues los avisos que tienen que ver con el alta al RFC, con el cambio de domicilio, con el cambio de actividades económicas, con el cambio de residencia fiscal, con todo lo que implica el artículo propiamente 29 de su reglamento, en donde viene desde las aperturas de sucursal, donde viene pues evidentemente todo el marco regulatorio de la presentación de estos avisos y de que la autoridad califique sobre todo si va a otorgar algún beneficio, si va a permitir, por ejemplo, una presentación de una reducción de multas, si va a autorizar alguna facilidad, un pago en parcialidades. Ahora la autoridad puede acudir a esa base de datos institucional donde tiene sus propiamente herramientas tecnológicas, como sería, por ejemplo, una web Darío, un software donde pueda integrar una inteligencia artificial donde precisamente pueda revisar el cumplimiento y además obtener prueba con lo que puede motivar los actos o resoluciones que emita de conformidad al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, que le permite precisamente conocer los diferentes temas de un contribuyente y utilizar esa base de datos para efecto de, en todo caso, aplicar desde una presunción legal, desde un tema de determinación de ingresos, un tema de determinación de actos, actividades o valor de activos, determinar remanente distribuible para el tema del título 3 de las personas morales con fines no lucrativos, para determinar también conforme al título 5 de la Ley de Impuesto a la Renta en cuanto a residentes en el extranjero que tengan ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, etcétera. Entonces, aquí tenemos toda la, vamos a decir, toda la, yo diría, inteligencia que se tiene en materia fiscal para identificar al contribuyente su comportamiento y ligar evidentemente todo el tema que tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones de carácter fiscal. Entonces, evidentemente hay que considerar estos puntos de reforma donde diríamos el punto importante pues va a ser inclusive la posibilidad, y aquí voy a comentar este punto, de esta adición al artículo 27, apartado C, fracción 13 del Código Fiscal de la Federación en relación al tema de posibilidad de cancelar o suspender el registro fiscal de contribuyentes cuando la autoridad, en todo caso, pues sobre todo confirme por sus sistemas, por terceros o por autoridades que el contribuyente no ha realizado actividades en los últimos 5 ejercicios, no ha emitido un comprobante fiscal digital por internet o que no tenga obligaciones pendientes por, sobre todo por defunción de una persona física. Entonces, vamos a también aquí, cuando no tiene movimientos, pues esto es también un tema de actualización y de depurar y tener esa facultad de administrar, de tener atribuciones para efecto de, con el apartado C precisamente,
que sabemos que vienen esas facultades o atribuciones aportadas del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación de poder hacer la cancelación precisamente de movimientos que se confirmen a través de sistemas de terceros, etcétera, cuando el contribuyente evidentemente pues ya no tiene actividad en los 5 ejercicios anteriores, y eso permite también inclusive conforme al 27 apartado D, fracción 9, en cuanto a la opinión que respecta al Instituto Mexicano de Seguro Social, relativo a contar con la opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social, y en el sentido de manera positiva emitir ese tipo de cancelación también al RFC cuando tengamos temas de fusión por sociedades, cuando tenemos el caso de sociedades fusionadas, que es uno de los efectos que tiene precisamente ese tipo de reestructura corporativa que tienen las personas morales, y que se debe de actualizar esta información tan importante. Entonces, lo que sí debemos de considerar algunos temas importantes como para considerar que sobre todo hemos tenido algunos, yo diría, excesos en el tratamiento fiscal, sobre todo en resolución miscelánea fiscal para 2022, sobre todo en la presentación de avisos de suspensión para persona moral, cuando precisamente viene el tema de la presentación del aviso de suspensión, nos enfrentamos a reglas que, entre otras cosas, no te permite presentar libremente este aviso de suspensión de actividades de personas morales, y que tiene reglas inclusive de congelar hasta 2 años este tema, y de dar efectos muy particulares a ese tipo de avisos de suspensión en las personas morales, conforme al 29 y conforme a la reglamentación que tiene el artículo 30 del reglamento del Código Fiscal de la Federación en relación a ese tipo de avisos, que en mi opinión esa regla miscelánea, a partir de que tengamos la negativa o la aplicación de la regla, se puede presentar una demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de que podemos impugnar todas las normas que impliquen un decreto, una regla, resolución miscelánea fiscal, a través de ese primer acto de aplicación, donde tengamos un folio del trámite donde tenemos la negativa, y podemos presentar una demanda sin que exista un acto administrativo individual hacia el contribuyente, que es una de las formas, sobre todo cuando hay una individualización de un acto, de un procedimiento, pero cuando también tenemos un acto en donde la autoridad niega un trámite ante el RFC, con el caso, por ejemplo, de la suspensión, pues podríamos tener la oportunidad de impugnar la inconvencionalidad de la regla, y en todo caso que mediante sentencia que dicte el tribunal inaplique estas disposiciones y permita que se pueda presentar un aviso con estas características para una persona moral en el caso de una suspensión. Por eso es importante el estudio, el análisis de todos estos aspectos tan relevantes del RFC, en donde pues vamos a ver que efectivamente vamos a encontrar reglas como, vuelvo a repetir, la georreferencia, como el tema de la presentación de avisos ahora directamente, ya no a través de un fedatario público en donde tenía un sistema para hacerlo. Tenemos el tema de la administración, sobre todo centralizada, de estos aspectos del RFC sobre todo desde la área central del Servicio de Administración Tributaria, en donde, pues bueno, evidentemente vamos a tener las reglas, las normas, la normatividad, todos los aspectos que tengan que ver con la planeación y con el cumplimiento de obligaciones, sobre todo al RFC, y cumplir con requisitos que normalmente pues también se le van a dar a la autoridad como una cláusula habilitante en el caso de cumplir con reglas de carácter general para expedir pues todo tipo de comprobantes y el cumplimiento precisamente de todos los aspectos que nos vaya generando las obligaciones, sobre todo en el tema del RFC, que debemos tener actualizado, y que además ahora
había que considerar también que el contribuyente, pues sobre todo debe contar ahora con una justificación, con soportes documentales, con avisos, con el tema de conservación de su documentación, sobre todo de operaciones, y la documentación comprobatoria también que acredite los registros y cientos contables que tenga para efectos fiscales, para efecto de que la autoridad tenga la información en donde pues obviamente va a tener que operar con los aspectos de el análisis, sobre todo de su base de datos, con el análisis decíamos, por los diferentes, yo diría, nodos que tiene en lo que decíamos desde el buzón tributario, desde la contabilidad electrónica, desde el comprobante fiscal digital por internet, desde la revisión electrónica, que son temas de actualidad y que ahora el Servicio de Administración Tributaria de México, SAT, podrá autorizar a particulares, inclusive para que operen en todo caso como proveedores de certificación de CFDI y que puedan desde validar, asignar folios, incorporar el sello digital, temas que de alguna manera han evolucionado y han hecho una dinámica mucho más importante en la relación jurídico-tributaria que nos pone en este parámetro vamos a ir de un avance, de un tema evidentemente de vigilancia, de monitorear las obligaciones y de que el ciudadano cumpla con su deber de entero de las contribuciones. Entonces, yo considero en estos puntos que es un tema que va en avance, que se debe que el contribuyente tiene que tener ese cumplimiento, que debe tener la vigilancia en relación a estos temas para, sobre todo, pues para que pueda conservar desde sus avisos, evidentemente como parte central, y un punto importante, pues bueno, pues también pueda la autoridad tener conocimiento de la identidad, de sobre todo datos de contacto, sobre todo tener también el conocimiento de un correo electrónico donde pueda contactar, de un número celular, en donde pueda también tener información para efecto de todos los aspectos de lo que implicaría la cobranza, lo que implicaría la administración, el entero de pagos provisionales, mensuales definitivos y de la presentación de la declaración anual que deba de cumplir el contribuyente para estos efectos. Bueno, espero que sea de utilidad y de interés el tema. Pues nos vemos hasta la próxima. Síganos en las redes sociales y nos vemos la próxima. Muy buenas noches.